mis lentes aquí. Pues en la vida diaria hay un código de conducta o de cortesía no escrito que nos ayuda a convivir con los que están alrededor de nosotros. En las escaleras eléctricas debemos quedarnos a la parte derecha y los que tienen prisa pueden caminar por la izquierda. Es parte del código de conducta no escrito. Si vas a comer con un grupo y compartes la comida entre todos, no tomes la última pieza, rebanada de comida. Pueden decidir quién va a comer. En los deportes, como el fútbol, si un jugador se lastima, el otro equipo puede patear el balón fuera del campo para darle tiempo para recuperarse. También si tienen que sacarlo del campo en una camilla, no deben aplaudir. Si un equipo está ganando por mucho y puede meter muchos goles más, el código de conducta no escrito dice que no deben seguir metiendo goles, aunque pueden. Bueno, en mis tiempos era así. Tal vez las cosas han cambiado un poco ahora porque yo vi la semana pasada en los Estados Unidos 2 equipos de básquet y uno ganó al otro por 73 puntos y puso un récord de margen de pérdida. En un punto de partido era 78 puntos. El récord anterior era 68 puntos hace 30 años. Cuando vi los comentarios de los sitios de deportes, encontré ninguno que decía, qué malo que siguieron haciendo canastas. Nada más fue felicidades por poner el récord. ¿Puedes imaginarte cómo se sentía el equipo que recibía esta golpiza? Pues en los versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo va a darnos como cristianos un código de conducta escrito que tenemos aquí en la Biblia, una serie de principios que deben gobernar nuestras vidas en cuanto a los hermanos fuertes, o sea, maduros en la fe, los hermanos nuevos en la fe, los hermanos débiles. Hemos visto que los hermanos maduros en general son ¿quiénes? ¿Están despiertos? Los maduros, normalmente, como dice aquí, son gentiles. Y los débiles, los judíos. ¿Okay? Entonces, Pablo dice a los hermanos, para que el creyente, no hay un montón de reglas y restricciones de comida que tienen que obedecer. Y hay libertad para comer todo tipo de comida. Usa esta ilustración en este pasaje. Los judíos salieron de la vida del judaísmo, donde tenían que seguir 613 leyes, de las cuales 365 fueron negativos y 248 positivos. Y abarcan cada aspecto de su vida. Nada más un ejemplo, en Levítico 19:18. Negativo, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, de tu propio pueblo. Y positivo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En cuanto a la comida, conté 28 reglas diferentes de cosas que podían y no podían comer y cómo preparar la comida. Y vimos hace 15 días en Levítico 14, 7 y 8 que no podían comer el camello, conejo, liebre o cerdo. Los gentiles nunca tuvieron que vivir según estas restricciones de comida y las reglas que Dios dio a los judíos a través de Moisés en el monte Sinaí. Así que para ellos, los gentiles, no fue problema a comer de todo y tener libertad de hacer cosas que fueran prohibidas para los judíos. Entonces, en ese sentido, ellos son los fuertes. Entonces vamos a ver Romanos 14. Nuestro pasaje de hoy va a ser versículos 13
a 19. Romanos 14, 13 al 19. Y dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas porque la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por el tiempo que invertí para estudiar y preparar para este sermón. Pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, con mi lengua y que sea como entendible, Señor, para las personas. Y gracias, Señor, por lo que tú me enseñaste en esa semana de estudio. Te doy gracias y ponemos ese tiempo en tus manos. Que tú, Señor, quites toda distracción de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, veremos nuestro código de conducta que sí está escrito, que si somos hijos de Dios podremos cumplirlo. Pablo nos los presenta en 4 principios. Principio 1, no juzgar y decidir no poner tropiezo al débil. No juzgar y decidir no poner tropiezo al débil. No debemos juzgar los unos a los otros. Así que con esta frase, Pablo quiere seguir hablando de lo que acaba de hablar en los versículos anteriores. Que ya que el Señor recibe a cada cristiano débil o fuerte, ya que el Señor puede sostenerlos, sean débiles o fuertes, ya que el Señor es soberano sobre los dos, que el Señor juzgará a todos en el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Las palabras ya no tienen un sentido de dejar de hacer algo que ya ha empezado. En este caso, de juzgar a nuestros hermanos sobre esas áreas grises. ¿Recuerden? Acerca de cosas que no son específicamente mencionadas en la Biblia, como que ir al cine, fumar, tomar, trabajar los domingos, que no puedes hacerlo los domingos, tatuajes. Hay varias cosas que la Biblia no dice. Entonces hay cosas que una persona débil piensa que está mal y una persona fuerte en la fe no tiene problema hacerlo. Ese es el problema que Pablo está tratando en este pasaje. Y los débiles no deben juzgar a los fuertes, que piensan que abusen de su libertad en Cristo. Los fuertes no deben menospreciar a los débiles porque pueden dejar de seguir tan fácilmente las reglas y restricciones de comida que el judaísmo requería. Entonces, Pablo da una alternativa y está dirigida a los fuertes. Este pasaje es dirigido a los fuertes. Y dice, sino, o sea, aquí le sugiere algo mejor. Más bien, decidir no poner tropiezo o ocasión de caer el hermano. La palabra decidir y la palabra juzguemos, en el principio, es la misma palabra en el original. Los comentaristas dicen que Pablo está haciendo un juego de palabras. Entonces, no nos juzguemos, tiene sentido negativo. Dejemos de juzgar a nuestros hermanos, de ser sentenciosos, cuando ese derecho es reservado para Jesús. La palabra decidir
tiene sentido algo positivo, que debemos usar nuestro mejor juicio. Es decir, tomar la mejor decisión para ayudar a los creyentes débiles. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor juicio en cuanto al hermano débil en la fe? Dice, no poner tropiezo al hermano. Cuando uno usa la palabra tropiezo, está hablando de una trampa. El sentido dice una trampa para atrapar animales, como una trampa para ratones. Se refiere a la parte donde pones el queso. Y cuando el ratón trata de comer el queso, la trampa cierra y atrapas el ratón. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 16, cuando dijo a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén para ser muchos y ser muerto y resucitará el tercer día. Pablo habló con Jesús aparte y dijo que en ninguna manera esta no aconteciera. Pero en Mateo 16, 23, dice, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Pueden imaginar? Escuchando esto, Satanás, me eres que tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía que Satanás había puesto una trampa para que Pedro dijera lo que dijo. El propósito de la trampa era que para Jesús no cumpliera lo que tuvo que hacer. Ir a Jerusalén y morir en la cruz por ti y por mí. Entonces, cuando juzgues al hermano, estás poniéndole una trampa para estorbar su crecimiento espiritual, que vamos a ver en la otra parte. ¿Eso suena como algo amoroso? ¿Poner una trampa para nuestros hermanos? ¿Es congruente con el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo? No. ¿En qué parte de una trampa o tropiezo se ve el amor? Pues la siguiente frase dice, ocasión de caer al hermano. Significa un obstáculo que causa al hermano débil a caer. Puede ser algo físico o espiritual. Durante mi primer año aquí en México, en 1997, si pueden creerlo, mi mejor amigo vino y fuimos a Acapulco. Pero pegó fuerte el huracán Paulín. Y nada más pasamos un día ahí con muy buen clima y tiempo. El segundo día pegó el huracán. Entonces había piedras, árboles que atravesaron las calles y estorbaron los caminos. Ese es el significado de ocasión de caer. Algo que estorba el camino. Puede ser como árboles que bloquean el camino o puede ser algo espiritual. Algo que estorba el crecimiento espiritual de un hermano débil. En este pasaje, el obstáculo que puede hacer caer el hermano es uso de la libertad de un hermano fuerte. ¿Tú no quieres ir al cine? Yo quiero ir al cine. Yo tengo libertad de hacerlo porque no prohíbe la Biblia. Y si todavía lucha y tomando el asunto que preocupaba a los creyentes judíos, no puede llegar a punto de comer carne de puerco, y ve al hermano fuerte comiendo carne de puerco con salsa verde, puede ser un tropiezo en su crecimiento espiritual y caer en su andar con el Señor. Pues, ¿cuántos árboles o piedras has puesto en camino de tu hermano? ¿Cuál es tu actitud a verlo luchar con cosas que no específicamente están mencionadas en la Biblia? Y cuando lo ves caer, ¿qué haces? ¿Solo mueves la cabeza? Y dices, lo sabía, es débil. No puede caminar correctamente con Dios. ¿Dejas ahí tirado y sigues tu camino? Pensemos en esto. Y Pablo habla de sí mismo y su libertad de cómo
comer de todo en Romanos 14:14. Yo sé, o sea, estoy completamente convencido, sin ninguna duda, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. La palabra confío significa persuadido y permanentemente. Pablo no podría ser conmovido de lo que cree en cuanto a la comida inmunda. Estaba persuadido de lo que Jesús dijo a Pedro en Hechos 10:15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. También había escuchado lo que dijo Jesús en Marcos 7:18-19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, pero no entra en su corazón, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo que limpios todos los alimentos. ¿Y por qué pudo tener esa convicción tan fuerte Pablo? De poder comer como judío todas las comidas. Porque estaba persuadido en el Señor Jesús. Pablo tuvo una relación muy estrecha con el Señor y creyó todo lo que Jesús dijo. Sin embargo, aunque su convicción era firme, muestra consideración hacia el hermano débil. Entonces regresamos al versículo 14. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El hermano débil no habría llegado a ser persuadido todavía. Para ese hermano, su conciencia no le dejaba todavía comer todo tipo de comida. Pues si lo hacía, tenía en mente que estaba cometiendo pecado, algo prohibido por la ley judía. Esto lo hacía inmundo. Así que si te consideras fuerte, maduro en el Señor, no pongas trampas o tropiezos al hermano débil. Dios te va a pedir cuentas del uso de tu libertad. Si un hermano lucha con el alcohol, sale de esto, alcoholismo, y tú te dices, yo tengo libertad de tomar, la Biblia no prohíbe, y la persona ve que tú tomas y, ¿qué es esto? Vamos a ver, seguimos leyendo. Entonces, debemos no juzgar a decidir, no poner tropiezo a débil. Segundo principio, no causes tristeza. Sigue la ley del amor. Vimos con Hermanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, hasta ahí. La palabra contristado significa causar dolor, aflicción, tristeza. Es la misma palabra que Juan usa cuando Jesús hablaba con Pedro después de su resurrección y le preguntó 3 veces si lo amaba. Juan 21:17 dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. La misma palabra, le dolió, estaba triste. ¿De qué le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. También esta palabra entristecer aparece en Efesios 4:29-31. Podemos entristecer el Espíritu Santo con nuestro pecado. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Vamos a ver esto al final. A fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de esas cosas que entristece. Toda amargura, enojo,
ira, gritería. No sabía exactamente lo que es pero dice, perdiendo el control y gritando con una voz fuerte en público. Me recuerda de las manifestaciones en México, ¿no? Sigue con maledicencia, hablar difamación, calumniar de alguien, de toda malicia, de todo tipo de maldad. ¿Pueden creer que Pablo está escribiendo esto a cristianos? Cuando hablamos con groserías, doble sentido, cuando vivimos con amargura, enojo, ira, y esas otras cosas que Pablo menciona, le duele el Espíritu Santo, le causa tristeza. Y nosotros, como los fuertes, podemos causar dolor, aflicción y tristeza a nuestros hermanos más débiles al practicar algunas cosas con nuestra conciencia limpia, pero que ellos consideran que estén bien. Lo que Dios nos pide aquí es fuerte, ¿no? No está pidiendo renunciar a nuestra comunidad por consideración, sí está pidiendo renunciar a nuestra comunidad por consideración a nuestros hermanos. La reacción natural es decir algo como, pues, yo tengo la libertad de hacer cualquier cosa que la Biblia no marca como pecado. Si mi hermano maduro no puede hacerlo, es su problema. Yo tengo la libertad de hacerlo y voy a hacerlo. Pues vamos a ver. Pablo termina el versículo así. Ya no andas conforme al amor. Esa es la clave de este pasaje. Nuestro código de conducta escrito está aquí. Andar conforme al amor. ¿Pero qué significa? Significa que a pesar de que tú y yo tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, no vamos a hacerlo solo porque tenemos el derecho de hacerlo, sino por amor a nuestro hermano o hermano débil. Ya no vamos a hacer si sabemos que le causa tristeza, aflicción o dolor. El tipo de amor de que habla aquí es que amor, ¿sabe? Ágape. Es el amor más alto. Ágape es un amor sin condiciones y sacrificial. Debemos amar a nuestro hermano débil sin condiciones y sacrificar nuestra libertad cristiana para no causarle dolor o tristeza por nuestro comportamiento. En el sitio preceptaustin.com dice así: los creyentes fuertes no deben insistir en su libertad en presencia de aquellos cuya conciencia se ofenda. Si un cristiano más débil se angustia por lo que usted come, no está actuando con amor si lo come. Para el que ama el bienestar espiritual de un hermano débil es siempre más importante que disfrutar el derecho de comer lo que quiera. Un cristiano débil puede sentirse herido o angustiado al ver otro cristiano decir o hacer algo que considera pecaminoso. Para el débil, no para el fuerte. El dolor es más profundo si el creyente opresor es admirado o respetado por el más débil. Un cristiano débil también puede resultar herido cuando con la palabra o el ejemplo un hermano más fuerte lo induce a ir en contra de las convicciones de su propia conciencia. Esa es con mucho la mayor ofensa. Cuando pensamos en amar al hermano, se nos ocurren diferentes ejemplos, ¿no? Ayudarlo en su necesidad, recibirlo en casa, orar por él, etc. Pero, ¿habías pensado en esta muestra de amor específico? Que no vas a hacer algo que va a causarle a caer. Abstenerse de sus libertades para que él no se sienta herido. Vamos a ver un ejemplo de la música
hace como 20 años, escuché un disco de un grupo que se llama Apologetics. El cantante tenía un don de tomar música del mundo y cambiar la letra original y reemplazarlo con versículos y historias de la Biblia. Por ejemplo, la canción de Rock de la Cárcel de Elvis Presley la sustituyó con la historia de Pablo y Silas en la cárcel y la conversión del carcelero de Filipos. Yo crecí escuchando música de los 60, 70, 80 y al mismo tiempo mis papás me llevaban a conciertos de cuartetos cristianos. Me encantaban los dos tipos de música que escuchaba como adolescente joven, pero en el verano de 1988 yo se empezó a prepararme para ser misionero y sentía que necesitaba escuchar exclusivamente música cristiana. En 2001 descubrí Apologetics y para mí era una excelente alternativa de escuchar de nuevo las canciones que antes oía, pero ahora con la letra tomada de la Biblia. Pero no todos los cristianos piensan igual. Hay otros hermanos en la fe que salieron de una vida de parrandas, con alcohol, yendo a los antros y cosas así, escuchando todo tipo de música que llamamos mundana. Y cuando escuchen esta música, aunque solo sea la melodía, les trae recuerdos de su pasado, de su vida antes de conocer a Cristo, y los ofende. Entonces, por amor a ellos, no pongo esta música cuando ellos están alrededor de mí. Si vienen a visitarme, yo digo, es un problema, yo puedo ponerlo, me gusta. No, por amor a mi hermano, no voy a poner esa música cuando ellos están ahí conmigo. Es lo que Pablo está hablando aquí. Si sabemos que hay algo que ofende a tu hermano, débil en la fe, que puede ponerle un conflicto grande o tristeza, entonces por amor ágape, no vamos a hacerlo, aunque nuestras conciencias están limpias. Puedes pensar en algo que haces libremente, que la Biblia no trata como pecado, pero que ofende a tu hermano. Vamos para reflexionar. Y también el versículo, hablando de algo más serio. Romanos 14, 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. A través del Nuevo Testamento, la palabra se pierda se refiere a una persona que termina su vida en el infierno. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, es la misma palabra. O sea, no ir al infierno, porque eso es lo que una persona que no acepta a Cristo va a ser en el infierno, mas tenga vida eterna. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, la misma palabra, el alma y el cuerpo en el infierno. Pero es obvio que Pablo está hablando de un hermano débil en la fe que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y una persona que verdaderamente cree en Cristo puede perder la salvación? ¿Puede? No. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo interpretamos esta frase? El comentario del púlpito dice así, se pierda, parece denotar, causar su ruina moral y religiosa al sacudir su conciencia y tal vez trastornar por completo la fe que tiene, que aunque débil, es real. De alguna manera su fe verdadera está profundamente afectada, hasta arruinar su crecimiento espiritual. No entiendo totalmente cómo el crecimiento espiritual de un creyente es arruinado
completamente, tiene que ser devastadora. Pero sé que Dios ama a sus hijos y puede restaurarlos por muy destruidos que estén. Y nosotros los fuertes podemos ser la causa. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar o a alguno de estos pequeños niños o adultos creyentes que son débiles en la fe, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estamos hablando de cosas serias aquí. Y el versículo 15 termina, aquel por quien Cristo murió. John MacArthur dice, ¿cómo podría un creyente fuerte tratar sin amor a alguien por quien Cristo murió en un acto de amor supremo? ¡Qué contraste! Ya que Cristo, el perfecto Hijo de Dios, amó a ese hermano más débil lo suficiente como para morir por él. ¿No debería el creyente fuerte que debe emular a Cristo amar al hermano lo suficiente como para no devastar su espiritualidad al insistir en su propia libertad sin importar las circunstancias? Las secuencias es así. Primero, el hermano fuerte hace algo que causa al hermano más débil que estar triste, afligido, adolorido. Si el hermano fuerte no piensa que es gran cosa lo que está haciendo y que el hermano débil debe aceptarlo porque tiene la libertad de hacerlo, entonces puede llegar a destruir, a arruinar su crecimiento espiritual por completo. Hermanos, estas palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, son duras para nosotros, los fuertes en la fe. No es sorprendente que escribió tantos versículos sobre este tema específico. Seguimos con Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien. Las palabras vuestro bien se refiere a la libertad cristiana. Es una cosa buena que tenemos. Pero si los fuertes no ejercemos el amor a nuestro hermano más débil, es contristado y arruinado por nuestra causa, ¿qué va a pensar el mundo que nos está observando? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Si no estamos amando a mano débil y el mundo anda triste, adolorido, tal vez llega a punto de ser arruinado en su crecimiento espiritual, entonces el mundo va a vituperar, o sea, insultar el honor y dignidad de alguien o algo. En este caso, los creyentes dirían que la libertad cristiana, que es en sí es una cosa buena, ya es algo malo, porque han visto cómo los fuertes están abusando de su libertad en lugar de actuar con amor. Nuestra falta de amor no solo insultaría nuestra libertad cristiana, sino a Jesús, porque los incrédulos que nos observan no dicen, esos cristianos han entendido cómo manejar su libertad, ni saben que tenemos esta libertad, pero consideran a los creyentes hipócritas. El nombre de Cristo es insultado. ¿Cómo podríamos hablar de amor de Cristo y de Evangelio si nuestro testimonio no es bueno? Otra vez John MacArthur dice, el incrédulo necesita ver tu amor por tu hermano. No necesitamos mostrarle al mundo qué tan libres somos. Tenemos que mostrarlos qué tan cariñosos somos. Entonces hemos visto, no juzgar a decidir, no poner tropiezo a débil, no causes tristeza. Sigue la ley de amor. Y tercer principio, sigue el verdadero propósito del reino de Dios. Seguir el verdadero propósito del reino de Dios. Continuamos en el versículo 17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se refiere al aspecto de la salvación, donde Dios reina en los corazones de sus hijos y hijas. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús formamos parte del reino de Dios. Cuando dice comida y bebida, está hablando en general de las áreas grises en la vida cristiana, cosas que además son temporales. Para los fuertes y los débiles, las áreas grises no deben ser nuestro enfoque. Si lo son, entonces el mundo no va a querer ser parte del reino de Dios con nosotros. Entonces menciona 3 características de cómo debemos vivir si somos parte del reino de Dios. La primera es justicia. Eso se refiere a vivir una vida piadosa, obediente a Dios, honrando a Dios. El énfasis, otra vez, no está en nuestra libertad, sino en mostrar la bondad de Dios por medio de nuestra sumisión al Señor. Esto es justo. Daniel 6:4, me encanta. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Si la gente buscara alguna falta en nuestras vidas, ¿sería muy fácil o muy difícil encontrarla? Debemos mostrar justicia en nuestras vidas. La segunda es paz. Romanos 5:1 dice que cuando ponemos nuestra fe en Dios, tenemos paz con Dios, para con Dios. Pero en el contexto, la paz se aplica a la relación entre los hermanos en la fe, entre todos nosotros aquí. Paz en un contraste con conflicto. Entonces significa armonía. Los conflictos entre hermanos serán inevitables, pero Dios nos dejó las herramientas útiles para resolverlos de manera bíblica. Si somos obedientes a este principio, no evadiremos o negaremos los conflictos, sino que los enfrentaremos correctamente. La paz significa que hay armonía y bienestar dentro del cuerpo de Cristo. Ya vimos justicia, pues vimos paz. Ya acabas de cantar, grande gozo en mi alma hoy. La tercera es gozo. El gozo es un regocijo perpetuo en el corazón que viene de conocer, experimentar y confiar en Jesús independientemente de las circunstancias alrededor. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta de Filipenses. En Filipenses 4:4 escribió, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo no depende de las circunstancias, sino en nuestra relación con Jesús. Cuando hay justicia, paz y el resultado lógico es gozo. No se refiere a estar sonriente siempre, no es un gozo superficial. Es un estado de contentamiento interno que se refleja en nuestras vidas, aunque las cosas no vayan bien. Pablo y Silas cantaban a Dios a medianoche mientras estaban en la cárcel con sus pies en el cepo. Y la otra frase del versículo 17, Romanos 14, dice, en el Espíritu Santo. Las características de la justicia, la paz y el gozo no vienen de nosotros, sino del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23, leemos el fruto del Espíritu. Es algo singular, el fruto. Es un paquete. Encontramos 2 de las 3 características, amor, gozo y paz. Si eres hijo de Dios, habrá este fruto en ti. Este provocará en los no creyentes un deseo de tener lo mismo que tú y yo. Versículo 18.
Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, es aprobado por los hombres. La Nueva Traducción Viviente tiene un poquito mejor entendible. Dice, si tú sirves a Cristo con esta actitud de paz, gozo y justicia, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. La palabra sirve tiene un sentido de un esclavo, completamente sumiso bajo la voluntad de su amo. Pablo dice que para los cristianos somos esclavos de Cristo y vivimos en sumisión total a Él. Lo obedecemos en todas las áreas de nuestras vidas que incluyen las tres características mencionadas: justicia, gozo y paz. Y cuando servimos a Cristo, al vivir una vida estrecha con Él, y haya paz y haya perpetuo regocijo en nuestros corazones, aparte de las circunstancias, dice que esto agrada a Dios. O sea, Dios está contento, satisfecho con nosotros cuando vivimos así. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con justicia, paz, gozo? ¿Y qué tal de los hombres? El mundo viéndonos. Dice que aprueban esta manera de vivir también. ¿Se acuerdan en el versículo 16 lo que dijo Pablo acerca de cómo el mundo va a reaccionar si ven los fuertes exhibiendo nuestro derecho de la libertad con los débiles? No actuamos con amor. Dijo que van a vituperar, van a hablar mal de la libertad cristiana, que en sí es algo bueno. Pero si nos ven viviendo vidas con el código de conducta, de la justicia, la paz, el gozo, dice que este estilo de vida es aprobado por ellos. Aprobado tiene el sentido de algo auténtico, genuino. Observarán algo muy bueno en nosotros, a Cristo en nuestras vidas. Y pensamos un poquito, ¿cómo te ven tus amigos, familiares, compañeros de trabajo? ¿Te dicen cristiano con burla o con admiración? Entonces, no juzgar y decidir no poner tropiezo al débil. No causes tristeza. Sigue el amor, ley del amor. Sigue el verdadero propósito del reino de Dios. Y 4, busca la paz y la mutua edificación. Busca la paz y la mutua edificación. Vamos a ver el último versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Así que significa que está llegando a una conclusión de lo que acaba de decir. La palabra sigamos significa correr con prisa para atrapar algo o alguien. Correr con prisa, atrapar algo o alguien. Entonces debemos intentar con prisa lo que contribuya a la paz. Imagínate persiguiendo la paz. Muchas veces parece que lo perseguimos es el pleito, el conflicto. Todos hemos oído de alguna persona que es muy conflictiva. Nadie quiere estar cerca de esa persona. Persigue con esmero el pleito. Espero que no seamos personas así. ¿Y cuáles cosas contribuyen a la paz? Otra vez, Precept Austin dice, en el contexto, las cosas que contribuyen a la paz se han delineado claramente. Aceptarnos los unos a los otros. Renunciar a nuestros derechos para que no hagamos con un hermano tropiezo, o sea, arruinado. No tenerlo en desprecio, no juzgar a nuestro hermano en estas áreas donde la Biblia no menciona específicamente. Y haciéndolo con plena conciencia de que todos servimos al Señor Jesús y solo Él y el juez ante quien todos estaremos para dar cuenta en día. Entonces terminamos con lo que contribuye a paz y la mutua edificación. Pablo quiere que el fuerte y el débil se edifiquen el uno al otro.
El fuerte necesita tratar de edificar al hermano débil, ayudarle a crecer en su vida espiritual, en lugar de poner tropiezo, causarle a caer o aún arruinar su vida espiritual. Ya leímos Efesios 4, pero habla de la edificación. Ahí también. Versículo 29, Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ¿en qué formas estás ayudando para que tu hermano crezca en su vida espiritual? Hay muchas maneras. Orando juntos, animando, platicando, pero eligiendo los temas que van a ayudarle a crecer. Desde luego, no chismes, regaños fuera del lugar. Estamos tratando de edificar a nuestros hermanos débiles y ayudarles a crecer en su fe y a no hacerles caer. Terminamos viendo Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, lo que tú piensas que eres, puedes hacer con libertad cristiana, como un hermano fuerte. Si va a causar a otro hermano a caer, no vamos a hacerlo por amor a nuestro hermano. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero seguimos y seguimos y seguimos, puede llegar a punto, el hermano débil arruina su vida espiritual, su crecimiento. Entonces, no juzgar a decir no poner tropiezo a débil. No causes tristeza, sigue la ley del amor. Sigue el verdadero propósito del reino de Dios y busca la paz y la mutua edificación. ¿Cómo vas con seguir la conducta de conducta? Código de conducta escrito aquí. Primero, necesitas ser un hijo de Dios y luego recordar el Espíritu Santo es el que te permite vivir para agradar a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por ese pasaje. Y pido, Señor, por los que somos fuertes en la fe, Señor, que somos maduros, que tenemos amor por nuestro hermano. Si hay algo que estamos haciendo, que yo pienso que es pecado, por amor a Él, no lo vamos a hacer. Señor, pido ahorita por todos los que están viendo por internet o aquí presencial, y pido, Señor, si hay una persona que no te conoce, que puede poner su fe en ti en ese momento, reconociendo que es pecador, está destituido, separado de ti, Señor. Que cualquier cosa que pueden hacer para llegar hacia las cosas buenas, Señor. Venir a la iglesia cada semana, ayudar a nuestros hermanos, servir en la iglesia. Todas esas cosas no salvan, Señor. Nada más por tener fe en Jesucristo cuando Él murió en la cruz por nosotros hace 2000 años. Pidiendo perdón por nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados sobre Él en la cruz. Entonces, Señor, si hay una persona que no te conoce, Señor, que puede pedir perdón por sus pecados en este momento. Si pueden conectarnos, Señor, y escribirnos para hacerlo saber que hicieron esa decisión. Doy gracias, Señor, por lo que tú me enseñaste en este estudio de este pasaje. Y pedimos, Señor, que amemos los unos a los otros con amor fraternal. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias.